Buenos días, qué bueno saludarte. De nueva cuenta, vamos a tener la clase de esta manera o a través de este medio. Y espero saludarte el día de mañana. Pero bueno, vamos a continuar con el contenido sobre geometría que hemos estado trabajando. Y hoy nos corresponde aprender sobre o hablar acerca de los triángulos. Creo que es algo que ya sabes porque los hemos aprendido desde preprimaria, ¿cierto? Entonces tenemos allí que los triángulos simplemente tienen tres ángulos interiores, tienen tres lados, tienen tres vértices y tienen tres ángulos exteriores. Ángulos interiores, lados, vértices y ángulos exteriores. Veamos qué es cada uno de ellos. Un triángulo es una figura de tres lados, ¿cierto? Es simplemente así. Tres lados, tres ángulos. Ahora observa este triángulo. Entonces dijimos que va a tener sus tres ángulos interiores. Nos referimos a estos de acá, los que hay de aquí para acá, ¿no? De cada lado, ¿no? La amplitud entre cada lado. Esos son los ángulos interiores. Los vértices. Acuérdate que un vértice es el punto donde se cruzan dos líneas, que serían estos dos. Por ejemplo, este es un vértice. Si proyectamos esta línea acá, este es otro vértice. Y si proyectamos la línea acá con este lado, ahí tenemos los tres vértices. Luego, ah, obviamente tenemos los tres lados, que serían este de acá, este y este de acá. Y luego tenemos ángulos exteriores. ¿Qué es esto? Los ángulos exteriores surgen de proyectar uno de los lados, pues, dos de los lados, un poco más allá del vértice. Observa este. Este lo voy a dejar hasta acá. Entonces, aquí tenemos un ángulo exterior. Ujú. Ahora, estamos diciendo que tiene tres ángulos exteriores. ¿Eso qué significa? Pues simplemente significa que si proyecto este otro lado, voy a encontrar otros tres ángulos interiores. Sería este y este. ¿Listo? Entonces, de eso se trata acá. Realmente cada figura, como lo vamos a ver posteriormente, cada polígono tiene tres lados, tiene lados exteriores. Ángulos exteriores es la expresión. Pero bueno, entonces vamos acá. Así que entonces un triángulo figura de tres lados, tres ángulos, tres vértices, tres ángulos exteriores. Sencillísimo. Ahora veamos algunas propiedades de los triángulos. Aquí es donde realmente debemos concentrarnos. Vamos a ver cuatro propiedades de los triángulos. Estas propiedades se han determinado cuando se relacionan sus distintos elementos, los cuatro elementos que vimos anteriormente. Con la relación de todos esos elementos, entonces se ha encontrado que todos los triángulos tienen las mismas propiedades. Una propiedad es una característica que identifica, en este caso, a una figura geométrica. La primera propiedad de los triángulos es que la suma de las medidas de sus tres ángulos interiores es 180. En resumen, si sumo los tres ángulos interiores, el total siempre va a dar 180 grados. Entonces, para el efecto se usa esto que está acá, que podría servirnos como una fórmula, ¿cierto? En donde cada uno de estos sumandos se refiere a un ángulo en específico. Aquí tenemos como ejemplo este triángulo. Ese triángulo lo hemos identificado con los puntos D, los puntos E, el punto E y el punto F. Ahí tenemos los tres triángulos. Ahora, aquí esta es la forma de identificar un triángulo. Este que está acá, chiquitito, pues simplemente nos anticipa que estas tres letras van a representar un triángulo y que cada letra representa uno de sus vértices. Luego, entonces, vamos a ver la fórmula. En este triángulo, cada ángulo, pues sí tiene su medida. Este vale 85, este vale 25 y este vale 70. Aplicando la propiedad, sumamos esos tres ángulos y obviamente el total nos da 180. Eso es así de sencillo. Esta primer característica, la suma de los tres ángulos siempre va a dar
180 grados. Segunda propiedad. La segunda propiedad me dice que la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Esto es bastante sencillo, como lo vamos a ver. Observa entonces. Vamos a seguir usando el triángulo del ejemplo anterior. ¿Te recuerdas? Es el triángulo con los puntos D, E y F, que se identifica con esta simbología de la cual mencioné que este triangulito me anticipa que los tres puntos representan un triángulo y que cada uno de ellos va a estar en un vértice, como lo vimos acá. Ok, entonces, esta propiedad me dice, si yo tomo un ángulo, que en este caso sería ángulo exterior, por eso le pusimos un número uno acá. Ese uno significaría el primer ángulo exterior. Ahora, me dice que la medida de ese ángulo exterior es igual a la medida de los ángulos interiores, pero que no son adyacentes. Acuérdate que adyacente significa estar a la par de. Entonces, yo observo el ángulo exterior del cual quiero saber su medida y observo que el ángulo que está a la par es este, pues ese no lo voy a tomar, sino cuál voy a tomar los otros dos. Entonces, sumo esos dos, aquí está la suma, y el total es el valor del ángulo exterior. Ahora, nota lo siguiente, que si vas a sumar 95 más 85, ¿eso cuánto da? Sí, 180. Estos 180 grados, o sea, aquí todos son grados, pongámosle su colochito ahí. Estos 180 grados corresponden a la medida de esta línea que viene acá, mira, que es una línea plana, una línea vertical, no se desvía a ningún lado, y entonces va a tener 180 grados aquí. Listo, entonces podrías decirme, bueno, sí, pero simplemente podría restar 180 menos este para obtener este. Sí, es cierto. Pero aquí estamos hablando de las propiedades de los triángulos y esta es una propiedad que en ciertos análisis funciona y se utiliza muy bien. Lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, acá. Si yo quiero saber la medida de este ángulo exterior, le vamos a poner ángulo exterior número 2, ángulo exterior número 2. ¿Qué voy a hacer? Pues como este es su ángulo adyacente, lo voy a tachar y solo me quedan estos dos de acá. Realizo esa suma. ¿Cuánto da esa suma? Cálculo mental a la una, a las dos y a las tres. Efectivamente, te da 155. Quiere decir entonces que ese ángulo exterior, el que está acá, mide 155 grados y si te das cuenta, si le sumas este 25, te da 180. Muy bien, esa es la segunda propiedad. Pasemos a la tercera propiedad. Dice, la medida de cada uno de los lados es menor a que la suma de las medidas de los otros dos lados. Me parece un relajo, pero no. Me está diciendo que si yo tomo un lado cualquiera, ese lado va a tener una medida. Sí, correcto. Entonces, si yo observo los otros dos lados y los voy a sumar, entonces voy a determinar que la suma de estos dos lados que quedaron siempre es mayor que el lado que elegí o viceversa. El lado que yo elegí es menor que la suma de los otros dos lados. Esto parece un poco obvio, sin embargo, no lo es porque a veces se tienen tres medidas y puede decir alguien, este es un triángulo, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, la propiedad nos ayuda a identificar muy bien. Simplemente nos está diciendo, si yo escojo el lado C, entonces ese siempre va a ser menor que la suma de A y B. Si yo escojo el lado B, ese va a ser siempre menor que la suma de A y C. Y si escojo el lado A, pues ese va a ser menor que las sumas de B y C. Entonces, observémoslo con este de acá.
Bueno, aquí no se llaman a veces los lados, sino este se llama G, este se llama I y este se llama H. Solo entre paréntesis observa que el vértice se llama H mayúscula, entonces el lado que tiene enfrente se llama H minúscula. Aquí el vértice se llama G y el lado que tiene enfrente se llama G minúscula y también con el caso de la I, que se llama I minúscula, su lado. Cierro el paréntesis y observamos. Entonces, dice que en el triángulo GHI, ya vimos, ¿no? GHI, recuérdate que eso representa los puntos o los vértices del triángulo. Vamos a encontrar que el lado G es menor que la suma de los lados I, H. Entonces, este es el lado G, mide 2.5, que está acá. Sumamos este 3.5 más 5 y me da 8.5. Entonces, compruebo que ese lado es menor que la suma de los otros dos. Bueno, lo mismo en estos dos casos. Tomemos este. Lado H menor que la suma de I, G. ¿Dónde está el lado H? Es este, 5. Dice que es menor de la suma de 3.5 más 2.5. Esta suma nos da 6 y simplemente encuentro que 5 es menor que 6. Es decir, este lado es menor que la suma de estos dos. Esa propiedad es bien fácil, ¿sí? Y ahora vamos a la cuarta propiedad. ¿Qué es la cuarta propiedad? La cuarta propiedad me dice que al lado de mayor longitud se opone el ángulo mayor y al lado de menor longitud se opone el ángulo menor. Bueno, vamos a ver cómo es esto. Primero identifiquemos los lados. ¿Cuál es el lado que tiene mayor longitud? Obviamente es este. Ahora identifiquemos el lado de menor longitud. A ver, es este el de menor longitud. Entonces, mayor longitud, menor longitud. Ahora identifiquemos los ángulos. ¿Cuál es el ángulo de mayor amplitud? Y observamos que es este. ¿Y cuál es el ángulo de menor amplitud? Observamos que es este. Ahora, observa lo siguiente. Voy a partir del ángulo de mayor amplitud, que es 115. Yo voy a trazar una bisectriz. Una bisectriz es una línea que parte en medio una figura. En este caso, sería una línea que parte por la mitad exacta el ángulo H, o el vértice H. Hago eso, trazo una bisectriz aquí, pero un poco recta, ¿verdad ustedes? Así que mejor usemos esto. Trazo una bisectriz y esa bisectriz llega hasta el lado de mayor longitud. Esto es lo que significa esta propiedad. Ahora veamos el ángulo de menor amplitud. Es el 25. Trazo una bisectriz y esa bisectriz ¿a dónde llega? Al lado de menor longitud, que es este. Esa es la propiedad, es facilito, ¿no? Y con eso terminamos las propiedades. Entonces, vamos a ver. Hay una actividad que realizar en la página 231, pero primero vamos a recapitular un poco acá la información. Entonces, hemos visto acerca de los triángulos para hoy. Habíamos hablado de los triángulos. Vimos que estos son sus elementos, ángulos interiores, lados, vértices y ángulos exteriores. Luego los identificamos acá. Después de eso, vimos cuatro propiedades de los triángulos. La primera es que la suma de las medidas de sus ángulos interiores es 180. Segunda propiedad, la medida de un ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Tercera propiedad, la medida de cada uno de los lados es menor que la suma de las medidas de los otros dos lados. Cuarta propiedad, al lado de mayor longitud se opone el ángulo mayor y al lado de menor longitud se opone el ángulo menor. Estas son las cuatro propiedades. Ahora en las actividades simplemente vamos a aplicar esto, ¿no? Vamos a identificar, vamos a quizás a tener que hacer alguna suma que otra por ahí, pero esto va a estar bastante sencillo, así que manos a la obra. Termina esto y nos saludamos mañana. Ah, bueno, recuerda aquí tenemos una actividad pendiente. Bueno, no pendiente, la dejamos de tarea, solo lo pongo ahí para que te recuerdes que si no la has realizado, te toca hacerla. ¿Por qué?
Por supuesto, esto va acumulando para tu conocimiento. Ahora sí, éxitos y nos saludamos mañana.